y último de sesiones del coloquio 2018 del Seminario de Historia y Antropología sobre ámbitos costeros y marítimos. El día de hoy vamos a tener una jornada de 6 presentaciones, 6 ponencias, en 2 mesas. La primera mesa tratará sobre, lleva la denominación de Mesa del Pacífico. Los temas sobre todo tienen que ver con presentaciones, trabajos realizados en Sinaloa. Y después del mediodía, a las 12:40, daremos inicio a la última mesa del coloquio y de este seminario con la mesa del Golfo, con 2 presentaciones. También esperemos que sea de su interés lo que preparamos para el día de hoy. Llevaremos a cabo la transmisión de manera remota, virtual. Como el día de ayer tuvimos una presencia considerable, llegamos ayer a 12 personas que estuvieron también siguiendo la transmisión. Nos interesa también que participen, que puedan a través del chat hacerles preguntas a los ponentes y de esa manera enriquecer ese seminario con las discusiones y pues la retroalimentación que se da con todas las preguntas, la participación, las propias presentaciones que hacen cada uno de los ponentes. Bueno, el día de hoy daremos inicio en esta presentación de la Mesa del Pacífico con la ponencia que está en nuestro programa. La ponencia estará a cargo de Luis Alfonso Grave Tirado. Alfonso es investigador del Centro INAH Sinaloa. Aquí Alfonso, mira. Alfonso es arqueólogo por la ENA, maestro y doctor por la UNAM. Desde 1998 realiza trabajos de investigación arqueológica en el sur de Sinaloa, donde ha dirigido más de 10 proyectos. Ha participado y coautor de 11 libros y de más de 60 artículos científicos, de los que podemos citar El Calón, un espacio sagrado en las marismas del sur de Sinaloa, y otro libro es Y hay tantas ciénegas que no se podían dar, el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, una región a lo largo del tiempo. Otra publicación, Trópico de Cáncer, estudios sobre historia y arqueología del sur de Sinaloa, ideología y poder en el México prehispánico. Y un último trabajo, de los mayas de Sinaloa. Este último se encuentra en empresa. Bueno, pues es un gusto para mí presentarles a mi compañero con su trabajo, que se intitula La zona entre los ríos Aluarte y Presidio, Sinaloa, tierra, política de nadie, es una pregunta con la que cierra el título de esta ponencia. Alfonso, bienvenido a este seminario, eres cofundador de este seminario también, y pues te escuchamos. Pues muchas gracias, Joel. En virtud de que estamos todos los de la mesa de la mañana, voy a tratar de no comerme el tiempo. Estamos con 15 minutos de retraso. Se lo voy a platicar para que sea un poco más, pero si me cuelgo, ahí me avisan, ¿no? Por favor. Bueno, el sur de Sinaloa es quizá la zona más investigada de todo el estado, derivado sobre todo por los trabajos de Isabel Kelly hace ya más de 80 años, y en particular del proyecto Marismas Nacionales, que llevó a cabo la Universidad de Buffalo, Nueva York, que tuvieron 7 temporadas de campo en las marismas de Escuinapa,
Yo mismo he tenido temporadas en el río Presidio, el río Baluarte y las marismas de Escuinapa. Son precisamente las cuencas de los ríos Baluarte y Presidio las que tenemos mayores datos sobre ellos, sin que logremos todavía tener respuestas a muchas de las preguntas, ¿no? En las zonas entre los ríos, la situación es aún más complicada porque prácticamente no tenemos conocimiento de las mismas, ¿no? Una excepción en los últimos tiempos es precisamente la zona entre los ríos Baluarte y Presidio. La zona en cuestión corre, digamos, paralela a la sierra, en la zona que se llamaría la Sierra de Concordia. Esta mapita es la división, digamos, al interior del sur de Sinaloa podemos hacer esta división en zonas microgeográficas, que queremos llamar así, aunque se ofendan los biólogos y los geógrafos. Y porque tienen características específicas que la diferencian hasta cierto punto del resto, pues, ¿no? En este caso, el área de los datos que vamos a presentar aquí está entre dos, entre lo que sería la Sierra de Concordia y la laguna del Huizache Caimanero. Y se ha llevado hemos trabajado ahí solo por salvamentos arqueológicos. En 1998, por la carretera Villa Unión-San Blas, digamos la autopista, que en realidad no es una autopista. En el 2004, por la revisión de los caminos de acceso, una línea de transmisión que iría por el pie de monte, que en ese caso, como ya la obra ya se había realizado, solamente pudimos revisar dónde estaban construyendo los caminos para meter las torres. De nuevo, ya el eje de trazo ya lo habían desmontado, ¿no? Ahí solo encontramos 7 pequeños asentamientos en una zona, pues, ¿no? Y finalmente, el año pasado llevamos a cabo la línea de transmisión entre Villa Unión y Escuinapa, que corre paralela a la carretera libre, pues, ¿no? Es decir, las 3 caen más o menos en la misma área. Sin embargo, como ya lo comenté, son las cuencas. Esta es una panorámica de ahí, cerca del Guajote, que se vea que está completamente erosionada todas las lomas derivadas de la práctica de la agricultura, ¿no? Sin embargo, como les dije, son las cuencas de los ríos Presidio y Baluarte las que más conocemos, hasta cierto sentido, y donde podemos identificar con mayor detalle la complejidad social, digamos, que se desarrolló en el sur de Sinaloa. Aunque la foto es de la Loma La Cruz, que está en el río Acaponeta, la descripción que hacen Sauer y Brand del sitio Rancho La Loma, que se encontraba a unos 2 kilómetros de la población del Gualamo, de hecho comentan que la loma que le daba nombre al rancho era similar a la de la Loma La Cruz del río Acaponeta, y la describen diciendo que era una pirámide artificial de aproximadamente 9 metros de altura. Posteriormente, Héctor Gálvez, en 1967, visita el sitio y lo describe como un posible centro ceremonial formado por varios montículos y quizá, así lo dice él, exista un juego de pelota, ¿no? Por supuesto, Gálvez, ya todos han revisado sus archivos, pues son cartas, ¿no? Son cartas de 1 o 2 cuartillas, no describe los sitios, no dice gran cosa. El Gualamo lo excavó durante 4 meses y lo despacha con un párrafo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nos dejó dice que el montículo principal era una plataforma de 76 metros de larga por 57 metros de ancho y más de 5 metros de altura. Desafortunadamente, de lo que describen tanto Gálvez como Sauer y Brand, eso es lo que queda. La foto en verde, ese era el rancho La Loma, ese era el sitio del Gualamo. Actualmente nomás queda una pequeña elevación, eso sí, atascada de material arqueológico, ¿no? Como dijo un señor del Gualamo, lo desparpajaron con el tractor a finales de los años 70, pues. Misma suerte que han corrido la mayoría de los sitios del río Presidio, por la introducción de los sistemas de
de riego, ¿no? Gálvez también visitó un sitio en las cercanías de Siquero, cerca del Cerro Zacanta, prácticamente al pie de monte del Cerro Zacanta, o sea, es decir, ya en la zona más cercana a la sierra, gracias a que un saqueador, pues digamos, así lo dice él, les vendió estas vasijas de alabastro, esta es una de ellas, y probablemente esta vasija también de cerámica que recuperó en el sitio de Siqueros. Ese sitio no lo he podido identificar. Le he preguntado a la gente de ahí, de Siqueros y del Bajío, los ranchos cercanos, digamos. No me saben decir dónde había lomas. Entonces, pues, también lo describe diciendo que el montículo principal tenía una altura aproximada de 5 metros. Además de 3 plataformas alargadas y una en forma de L. Yo no lo he encontrado el asentamiento, ¿no? Sin embargo, en la zona cercana, aunque del otro lado del río, todavía permanece, aunque ya a punto de destruirse, como podrán ver, otro montículo. Es la Limonera o la Loma de Don Tano, que también le llaman así por el que era el dueño. Tiene una enorme plataforma de más de 100 metros de largo por casi 40 metros de ancha, en la que había 3 montículos. El primero, cuando yo lo conocí en el 2004, si mal no recuerdo, todavía permanecía esta es una pileta de agua. Estaba sobre un pequeño montículo, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, bueno, se alcanzan a ver ahí las huellas de la mano de chango. Es el banco de material con el cual rellenaron todos los campitos de la Juárez en Mazatlán y como 5 o 6 terrenos para la construcción de hoteles acá en la zona de Los Cerritos, por donde yo vivo, que precisamente por eso lo encontré. De pronto paso yo por un terreno que estaban rellenando y vi tepalcates, ¿no? Dije, pues aquí no había antes, y pues ya le pregunté a los del carro de volteo, pues, de dónde estaban trayendo el material, y son ellos los que me dijeron de dónde lo estaban sacando. Pues. Le dijimos a la policía, bla, 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 que lo conservaran, no sé qué. El año pasado fui a visitarlo. Todavía se mantiene, está enmontado, así que en algún momento esperemos meterle mano al sitio. Pero bueno, la descripción de Sauer y Brand, las descripciones de Gálvez, este sitio en particular, nos indican que había pues presencia de montículos ceremoniales en el río Presidio. Si bien en este río no se ha llevado a cabo un proyecto sistemático a través de los salvamentos arqueológicos, hemos detectado alrededor de 26 sitios arqueológicos solo en los alrededores de Villa Unión, más estos sitios, digamos que principales, ¿no? Que estarían uno cercano a la costa, el otro cercano al pie de monte. La mayoría de los sitios, como les comentaba, se ven ya lo plano, por lo nivelan los terrenos para el riego, pues, ¿no? Preguntando con la gente nos dicen que efectivamente sí había presencia de montículos hace quizá unos 30 años todavía, pues, ¿no? La ocupación en el río Presidio, ahí la hemos podido identificar, que inicia alrededor de principios de nuestra era, entre el 100 después de Cristo, digámoslo así, y termina hasta la llegada de los españoles. Las fuentes son elocuentes en este sentido, pues, ¿no? De ahí que les decía yo que estoy a la búsqueda del tipo diagnóstico, digamos, de la última etapa de ocupación, que el principal candidato hasta ahora es el Mazatlán polícromo, sobre todo por su similitud con el tipo diagnóstico de Amapa, el Santiago, no me acuerdo qué es, Santiago polícromo o algo así, que es justamente de la última etapa de la fase Santiago y que es muy similar, ¿no?, a este Mazatlán polícromo. Sin embargo, bueno, pues todavía no tenemos fechamientos que nos permitan asegurarlo, pues, ¿no? Así pues, en el río Presidio es claro que se desarrollaron sociedades con cierta complejidad. Más clara está la cosa en el río Baluarte. Ya desde Sauer y Brand notaron que era la cuenca del río Baluarte junto con el río Culiacán las que tenían los más impresionantes vestigios en la superficie, dicen ellos, ¿no? Luego Kelly lo confirma 5 años después, diciendo que había una gran cantidad de lomitas entre Apoderado y por lo menos hasta La Jarilla y quizá hasta el océano, dice ella. En realidad, las lomitas o montículos
están por toda la cuenca baja del río Baluarte. Ahí hemos registrado más de 132 sitios arqueológicos, tanto en la margen sur como en la norte. El triángulo más grande es Chametla. Lo curioso del caso es que la mayoría de los sitios, o prácticamente todos, se concentran en un área no más de 2 kilómetros del río, pues, ¿no? Ya hacia los esteros, bueno, hay algunos concheros, pero disminuyen en gran cantidad, ¿no? La gran mayoría, pues, son relativamente pequeños, sin embargo, varios todavía, ahí sí, afortunadamente, conservan algunos de los montículos. Ahí porque el principal cultivo es el mango, y el mango, por alguna razón, no se da sobre los montículos arqueológicos, pues, ¿no? No obstante, algunos de los dueños de los terrenos los siguen aplanando, ¿no? Por la necedad. Aún así se mueren los árboles de mango, pues, ¿no? Y por eso, si se notan, los montículos están como en un claro, y los alrededores están los árboles de mango, pues, ¿no? Los asentamientos principales, digamos, podemos considerar 3, 2 de segundo orden y 1 principal. Los de segundo orden serían Apoderado por un lado y Coacoyolitos por el otro. Los dos tienen enormes plataformas de casi 200 metros de largo. Este es el croquis de la plataforma Coacoyolitos. La foto de abajo es visto desde el río. Se puede observar. Es una plataforma, la zona que ¿sí se alcanza a ver aquí? O sea, es artificial esta construcción, digámoslo así, pues, ¿no? Sobre la plataforma encontramos estos 5 pequeños montículos, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de trabajo invertido en estos. No obstante, pues como todos lo saben aquí, quizá Alan no lo sepa, pero se lo decimos. El sitio principal, pues, es Chametla, ¿no? El cual pues, tiene más de 50 montículos. Aquí estaría el tamarindo, donde excavaron pues, la ofrenda, donde salió la turquesa que está trabajando Marcos, que sería parte pues del sitio principal de Chametla. En este caso, tenemos la presencia tanto de pirámides, podríamos decirlo, como la Loma del Panteón, Loma de Ramírez, algunas estructuras un poco más pequeñas en Tierra del Padre, y la presencia de una cancha para el juego de pelota, pues, ¿no? Una característica de estos sitios principales es que la gran mayoría están construidos tomando como orientación alguno de los cerros de los alrededores, en particular el Yauco, el Cerro San Isidro. El Cerro San Isidro hacia el norte, que es a donde está orientada la Loma del Panteón, por ejemplo, y el resto de los sitios toman como referencia el Cerro del Yauco. Por eso, la Loma del Panteón yo creo que es algo un poco más tardío, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, ahí el problema es que está el Panteón de Chametla sobre ella, ¿no? Nos lleva a situaciones problemáticas. Bueno, esta es la salida del sol sobre el Cerro del Yauco, visto precisamente del juego de pelota. No exactamente el 21 de junio, no en el solsticio, fue unos días cercanos porque fue el único día que no estaba la bruma y nos permitió ver la salida del sol. Igual en Chametla hemos podido identificar, de acuerdo a los materiales arqueológicos, aunque probablemente los fechamientos absolutos nos lo desmientan, que inicia su ocupación también a principios de nuestra era, por la presencia sobre todo de material chinesco, pues, ¿no? Sin embargo, pues, lo chinesco no es un diagnóstico muy confiable, porque pues, la fase es desde el 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, o sea, 600 años. No resulta demasiado confiable esta situación. Pongamos que inicia hacia el 200 después de Cristo, hacia el 500 se da ya notoriamente la construcción de estructuras ceremoniales, en particular la plataforma que rodea la Loma de Ramírez y algunos de los montículos de Tierra del Padre, lo cual ya lo había confirmado, o lo había propuesto Isabel Kelly, y bueno, lo están confirmando ahora en el rescate de Chametla, pues, ¿no? Y sobre todo, a partir del 750 se da probablemente cuando muchos de los sitios se ocupan en la cuenca del río Baluarte. Es decir, en el río Baluarte en particular tenemos evidencias claras, pues, de una unidad político-territorial, por decirlo así.
Durante años se defendió la idea, o se sigue defendiendo, aquí yo traigo una propuesta diferente, que Chametla, a la llegada de los españoles, era la capital de una extensa zona que se extiende desde el río de las Cañas hasta por lo menos el río Piazza, ¿no? Lo cual no deja de ser extraño, pues, ¿no? Por un lado, la mayoría de los estudios sobre Sinaloa hablan de sitios simples, pequeños, de sociedades hasta cierto punto primitivas, lo dicen algunos de los historiadores, y sin embargo, un extenso territorio casi del tamaño de todo el estado de Tabasco estaba dominado por una sola capital, pues, ¿no? O sea, resulta un tanto extraña la cosa. Con la nueva lectura de las relaciones de la conquista, nos hemos dado cuenta que en realidad que Chametla era el centro rector o la capital de una zona tan extensa es un acomodo posterior a la conquista. Pues es lo que los españoles le dieron esa categoría. Las relaciones de la conquista son muy claras en que Chametla, sí, era la cabecera, pero únicamente de la zona aledaña al río Baluarte, ¿no? Mientras que en el río Presidio había al menos dos cabeceras o dos provincias. Por un lado, Quesala, en la costa, y por el otro, Colípara, en la zona del pie de monte. Aquí voy a leer una parte, dice: de Chametla partió el ejército de Nuño de Guzmán mediado enero del año de 531 por un camino muy ancho que los naturales, estando de paz, y sabiendo que íbamos adelante, habían abierto, el cual iba por los lados de las poblaciones arrimado a la sierra, precisamente la zona que se han llevado a cabo los salvamentos arqueológicos. Se lee en la tercera relación anónima de la jornada de Nuño de Guzmán, e inmediatamente después se agrega: 5 leguas de Chametla está una provincia que se llama Casala, harto buena, que no esperó de paz ni de guerra, mas antes tenían todo lo que tenían alzado por los montes. Hallóse comida de maíz y de gallinas. Hay a la una parte y a la otra de él muchos pueblos y estancias. 4 leguas más adelante hay otra provincia que se dice Culípara, que estaba de la manera de Quesala. Por su parte, Juan de Sámano dice: de esta provincia, de Chametla, me mandó a mí el capitán general que fuese a un pueblo que está 7 leguas de aquí, que se llama Quesala, a ver si saldría de paz. Y yo fui con cierta gente de caballo peones, y no salieron de paz ni de guerra, más que se ausentaron y se escondieron. Este pueblo está muy bien poblado. Llamas este pueblo Quesala. 5 o 7 leguas sería dependiendo la ruta que tomaron. Si es por la costa, son 5 leguas. Si la toman arrimado a la sierra, como lo menciona el otro, serían aproximadamente 7 leguas. Una legua, en el siglo XVI, bueno, una legua, saben ustedes, no se define por lo que una persona camina a pie en una hora. En el siglo XVI, en la Nueva España, una legua medía entre 4.5 kilómetros o 6 kilómetros. No todo el mundo camina igual. Por eso las distancias son bien complicadas durante la relación de la conquista, ¿no? Hasta que no se adaptó el sistema métrico al metro-kilómetro, ya se convirtió fácil la cosa, ¿no? Bueno, es decir, de cualquier manera, estaríamos hablando o entre 35 y 42 kilómetros. 42 kilómetros es la distancia que están entre Chametla, el sitio principal, y Quesala, que sería la loma, el rancho de la loma, justamente, pues, ¿no? O sea. Y luego, las 4 leguas, unos 24, 28 kilómetros, justamente es la distancia que separan el rancho de la loma de la Limonera, el otro sitio que está justo en la... Y ya aquí en las menciones que yo les comento, no, dicen más adelante. Sin embargo, ya viendo la ruta que siguió el ejército, se ve que está sobre el río Presidio también la de Culípara. Así pues, sobre el mismo río Presidio había 2 cabeceras de provincia. Como les comento, es probable que estas se correspondan con los sitios estos principales que tenemos registrados, pues, ¿no? Las unidades político-territoriales, sin embargo, de acuerdo con las propias relaciones de la conquista, y como se puede ver en el mapa, no tenían límites contiguos, sino que entre ellas se extendían territorios que eran
políticamente, al parecer, tierra de nadie. Es decir, áreas sin una cabecera visible. Ese parece el caso precisamente de esta zona intermedia entre el río, ¿no? Ahí se nota, entre Chametla y Quesala, pues está una extensa tierra, probablemente la Sierra de Xícara, que sería el área donde está ahorita Chele, Cacalotán, sería otra provincia, la mencionan como de pasada los españoles también. Bueno, arqueológicamente en esta zona, como les comentaba, pues le hemos llevado a cabo 3 salvamentos arqueológicos. Durante la revisión de los caminos de acceso solo encontramos 7 pequeños sitios en el pie de monte. En cambio, durante el salvamento de la autopista San Blas-Mazatlán encontramos 48 asentamientos en esta área. La mayoría sitios muy pequeños de menos de 1 hectárea, pero estamos solo por unos cuantos tepalcates. Pero hay algunos otros sitios más grandes, como Boca Los Arroyos, El Guajote, el Camichín, que está a la orilla del arroyo El Guajote, precisamente, el Aguaje de Costilla y Boca Los Arroyos, que están en las cercanías de la población de Aguacaliente. Se llama Boca Los Arroyos porque en esa zona desembocan como 3 arroyos diferentes y se forma un arroyo un poco más grande. Además, cerca de Aguacaliente, pues, su nombre lo indica, hay unos manantiales de aguas termales, pues, ¿no? Así que la zona pues tiene cierto potencial, ¿no? El Camichín y el Aguaje de Costilla tienen poco más de 20 hectáreas, y el tercero, es decir, Boca Los Arroyos, se extendía por más de 50 hectáreas, ¿no? Desafortunadamente, a los 2 primeros sitios, la carretera les partió el queso exactamente por la mitad, los cuales no lo pudimos excavar porque se nos acabó el presupuesto. En realidad nos lo quitaron, ¿no? De eso no vamos a hablar ahorita. Y el otro, el Boca Los Arroyos, que estaba un tanto separado de la carretera, conservaba todavía algunas elevaciones de forma cuadrangular, incluso con algunos restos de cimientos de las casas. Sin embargo, en la actualidad está... Bueno, esta era la zona donde... En nomás es un ejemplo para saber que hay muchos materiales por ahí. Esta fue una jardinera construida con puros materiales arqueológicos. En el Guajote se alcanzan a ver el metate, las manos de metate, ¿no? Y una hacha, la carita de figurilla, las lascas de obsidiana. La hizo un gringo. Este es el sitio del Boca de los Arroyos. Ahorita está completamente erosionado. Ya no se observa ninguna de las pequeñas montículos, mucho menos los cimientos de las casas, ¿no? Sin embargo, también en esa zona había un sitio, el Campamento de Laureano II, que conservaba al menos 6 pequeños montículos de tierra, 5 de los cuales estaban alrededor de una pequeña plaza. Es decir, parece clara la intención de formar un pequeño espacio ceremonial, ¿no? Luego, con el salvamento, les digo, de la línea de transmisión, en esta zona encontramos 23 nuevos sitios arqueológicos. Igual, ¿no? La mayoría muy, muy pequeños. Sin embargo, encontramos 3 que todavía conservan ciertos elementos arquitectónicos. Caleritas 1 y 2, que están también muy cerca de Aguacaliente, que todavía tienen algunos cuartos y unos pequeños montículos. Y los Otates 2, que aunque está a la orilla de la carretera, todavía conserva una estructura que recuerda claramente el sistema constructivo como la Loma del Panteón, la Loma de Ramírez, la Loma de la Cruz en el río Caponeta, que es una plataforma sobre la cual se desplanta un montículo. Todavía se conserva estamos a la espera de que nos autoricen para su excavación, ¿no? Así pues, con excepción de los Otates 2, la gran mayoría de los asentamientos en esta parte, o los asentamientos de cierta, digamos, complejidad arquitectónica, por decirlo así, se localizan en esta área, cercana a Aguacaliente de Gárate, entre Aguacaliente y Villa Unión, digámoslo así. Ahí están los sitios que hemos encontrado, están marcados, pues, ¿no? Ya vimos que estando las huestes españolas en Chametla, Nuño de Guzmán envió a Juan de Sámano a explorar hacia el norte, ¿no?
el cual llegó hasta Quesala, dice. Habiendo regresado Juan de Sámano a Chametla, Nuño de Guzmán decide avanzar por el camino que habían abierto los naturales, y fue el campo a entrar por él para continuar nuestro camino, y andando 3 días de camino, dice, cayó malo Cristóbal Flores de dolor de costado, y el gobernador se detuvo ahí 2 o 3 días. Tenemos pues que a 3 jornadas de camino de todo el contingente, el cual es mucho más lento que cuando en las avanzadas, se detiene en algún lugar entre Chametla y Quesala. Desde ahí, Guzmán ha enviado grupos a explorar. Aquí fueron ciertos grupos, ciertos peones y amigos hacia la parte de la Sierra de Jícara, que habían hallado, es el que las comentaba anteriormente, muchos valles y arroyos poblados, de donde trajeron muchos bastimentos y gallinas. De ahí me mandó, dice Sámano, el capitán general, que fuese otra vez a Quesala, a ver si saldrían de paz. De hecho, Nuño de Guzmán, o el ejército de Nuño de Guzmán, nunca entra a la provincia de Quesala. Desde la referida estancia, en la que se quedó a causa del dolor de costado de Cristóbal Flores, se dirigen directamente hacia Colípara. Es posible, entonces, de acuerdo a donde se encuentra el mapa, y donde vimos... serían los sitios, que les digo, los que hemos encontrado, los sitios relativamente grandes. Ahí está Villa Unión. Esta es la estancia donde se quedan Nuño de Guzmán. Corresponda precisamente con algunos de estos asentamientos que les he estado platicando que encontramos, pues, ¿no? Y de acuerdo con los relatos de la conquista, la estancia en la que se quedan no estaba sujeto políticamente a ninguna de las provincias principales, ni a Quesala, ni a Culípara, ni a Jícara, ni mucho menos a Chametla, que había quedado ya como 30 kilómetros atrás, ¿no? ¿Se trataba de pueblos autónomos o bien estaban aliados con ellos con alguna de estas cabeceras de provincia sin formar parte de su territorio natural de dominio? De acuerdo con propuestas recientes, algunas de las formas en que estaban organizadas muchas de las sociedades del México prehispánico, a la llegada de los españoles, en ellas eran más importantes las relaciones entre los señores que el territorio propiamente dicho, ¿no? En realidad eran las relaciones las que marcaban los pueblos sujetos a la cabecera, no el territorio como lo conocemos actualmente. El ponerle territorios con límites es cuestión de la teoría antropológica, no parece ser que es resultado realmente del cómo estaban organizados en la época prehispánica, pues, ¿no? De hecho, como dice Kenneth Hill, las fronteras territoriales, si bien fueron importantes para definir el Altépetl, en realidad estas estaban subordinadas claramente en importancia a las relaciones sociales que definían el tributo y los servicios obligatorios entre el señor y sus sujetos. En las relaciones de la conquista de la costa negrita sinaloense, no queda claro si estas poblaciones eran autónomas o estaban sujetas a alguna cabecera, por lo que preferimos marcar los límites territoriales de los límites territoriales de las provincias conforme lo van marcando los propios relatores. Estas son las provincias de toda la costa sinaloense, de acuerdo a la relación de la conquista de Nuño de Guzmán. Es decir, solo son para la llegada de los españoles, pues, ¿no? Las que señalamos en el mapa son a las que los propios soldados cronistas reconocen el estatus de provincia y refieren incluso el nombre de la cabecera, que es casi siempre homónimo. No sabemos si el resto de los asentamientos costeros estaban subordinados políticamente a algunas de estas cabeceras a través de alianzas de parentesco o de otra forma. Lo que sí parece claro es que no formaban parte integral del territorio de algunas de las unidades políticas mayores del sur de Sinaloa a la llegada de los españoles. Lo mismo ocurría en las épocas anteriores. Es posible reconocer esta situación arqueológicamente. ¿Eran unidades político-territoriales ellas mismas? Seguiremos preguntándolo. Listo. Muy bien, gracias. Pues, no sé si tenemos alguna pregunta, participación, los compañeros también que están en la transmisión. Ya vi que tenemos varios compañeros de Sinaloa, y vi también que está por ahí Mauricio Garduño. Nos da mucho gusto.
que se hayan integrado a este coloquio. Cintia. Yo sí tengo una pregunta, no sé si sea un poco escabrosa. Dios mío, ¿de qué se trata? Digamos, a partir del conocimiento de la región que tú tienes, ¿qué elementos arqueológicos, o bueno, si se permite la palabra, qué indicadores arqueológicos buscarías tú para hablar de veras de realmente de que sí es territorio de nadie, o de que sí, o sea, de que se daban pues esto que encuentras en los documentos de la conquista también se pudiera trasladar a la arqueología? Únicamente el patrón de asentamiento, porque el material arqueológico, bueno, sabemos, es homogéneo, desde ahí sí en regiones extensas, pues, ¿no? Es a través del patrón de asentamiento, por eso precisamente estoy planteando un reconocimiento de superficie sistemático, ahora sí, pues, para buscar las posibles cabeceras en toda el área. Bueno, ahorita que menciona a Mauricio Garduño Joel, hace unos años el hallazgo el sitio se me fue el nombre, de las ánimas, en la parte media del río San Pedro, pues nos cambió el panorama para la costa nayarita, pues, ¿no? Siempre pensábamos, las cabeceras estaban, pues, Amapa, Coamiles, San Felipe Astatán, ¿no? Y tómala, pues, está arribita, nomás de Coamiles, pues, está las ánimas también, ¿no? Es muy probable que a través del reconocimiento sistemático encontremos elementos en el patrón de asentamiento que nos permitan hacer este tipo de acomodos, pues, ¿no? O sea, de hecho, para la zona de marismas justo en los límites entre Nayarit y Sinaloa, estoy yo a la búsqueda de que sea una unidad política territorial autónoma, tanto de la zona del río Caponeta como del río Baluarte. No lo he terminado de resolver, pero por esas andamos. Pero los materiales arqueológicos no nos funcionan como indicadores, porque son los mismos prácticamente desde el río Lota hasta con ciertas variedades, ¿no? Que le llaman ustedes la cayota, rojo, que nosotros le llamamos las quebradas, pero ya que vimos sus imágenes, bueno, desde la vez anterior que las vimos, dijimos, pues es el mismo, ¿no? Vamos a buscar quién le puso primero el nombre, según fueron ustedes, para dejar un solo nombre, ¿no? Porque resulta absurdo andar poniendo nombres por todas partes. Es una variante, sin embargo, es básicamente el mismo tipo que el holandis, que para la sierra, el tuxpan rojo sobre naranja para la costa nayarita, el decorado con borde rojo para Chametla, pues, ¿no? Son variantes del mismo tipo, pues, ¿no? En realidad. Es decir, los materiales arqueológicos no nos ayudan, pues, tendría que ser a través del patrón de asentamiento. Bien, este sitio que... A ver, Fernando, luego Maru, ¿vas a participar también? Sí, una pregunta. Nada más así como que me un poquito en el mapa, pero este sitio que no se encontrado en Siqueros o en Zacanta, quedaría en la provincia de Culípara, probablemente. Sí. No sé si ahí cuál sería el bueno, pues, ¿no? La cabecera, digamos, de la provincia. Sí. Habría que checar cuál era el sitio que estaba todavía habitado a los españoles, si la Limonera o Siqueros, pues, ¿no? Pero Siqueros, digo, tiene que estar por ahí. Es de donde probablemente sea el vaso trípode con las figurillas estas, que tienen como la máscara de piel, digámoslo así, que está ahí en el museo. Es probable que de ahí sea esa vasija, pues no estamos hablando de un sitio importante, dada la presencia de vasos códices, digamos. Bueno, esta imagen que es el de acá, el vaso de acá probablemente sea de ahí, de Siqueros, pues. Vasos códices en un lugar muy, bueno, no salí de la tierra de buena película. Pues sí, no, aunque en realidad en los sitios de ahí que he trabajado, bueno, la Chicura no está tan adentro, pero está a menos de 10 kilómetros. Encontramos un montón de conchas de molusco, por ejemplo. O sea, sí tierra adentro, pero a menos de 20 kilómetros, pues, ¿no? O sea, hay que recordar que para los grupos indígenas actuales, 18 kilómetros son parte del área que puedes caminar sin problemas, pues, es parte de tu día a día, pues, por decirlo así, ¿no? Sí, espero encontrarlo en la próxima temporada de acá. Es parte del proyecto, aparte de revisar la cuenca del río Quelite, es buscar los sitios de Galvez
en la cuenca del Chopresidio. Porque no tienes un patrón de asentamiento ahí, o sea, no. No, todavía no, es solo salvamentos, pues. Sí. Sí, bien. Bien, Maru. Sí. ¿A este? Sí. Bueno, una disculpa porque estamos con un ojo al gato y el otro al garabato, pero me interesa mucho toda la presentación porque yo tengo algo parecido. Veo que hay un desarrollo muy temprano y bueno, sí están separados cronológicamente. Sin embargo, para este último momento, donde ya planteas la figura de los Altepet, pues supongo yo que no es tan temprano en cuanto al patrón de asentamiento. La pregunta va en ese sentido. ¿Cuáles son los criterios de discriminación para hacer la diferenciación entre la jerarquización de los sitios que tú tienes? Bueno, pero en el caso específico del río Baluarte, porque es en realidad donde únicamente hemos hecho el patrón, el recorrido sistemático, ahí pues es el tamaño, digamos, y complejidad de los propios asentamientos, pues, ¿no? O sea, el único sitio que tiene, que es candidato a ser el centro rector es el sitio de Chametla, pues, ¿no? Es el único que tiene varios montículos y están cercanos entre ellos para poderlos integrar como que fuera una aldea sola, pues, ¿no? En realidad, el patrón de asentamiento en el río Baluarte, el asunto es que los sitios están tan cercanos entre sí que pareciera un asentamiento enorme, pues, o sea, que va desde Apoderado hasta la costa, precisamente, estamos hablando de casi 20 kilómetros, casi cada 400 metros hay un montículo, pues, y otra, no pasa de 200 metros en los que no encontremos material arqueológico, pues, ¿no? Sin embargo, encontramos concentraciones específicas, Chametla, Coacoyolitos, Apoderado y algunos otros, que los ponemos como de segundo nivel. Establecimos 4 niveles de sitios para la cuenca del río Baluarte, y con base en ello, pues, vimos que había un cierto nivel, digamos, de complejidad. El Altepet es solo con base en las relaciones de la conquista. Para extenderlo más para atrás en el tiempo, es justamente las preguntas que me estoy haciendo, pues, ¿no? O sea, todavía no tengo elementos claros. Nada más de superficie. Sí, de superficie. Tenemos, las excavaciones son de rescate normalmente que se han llevado a cabo, nos dejan claro la complejidad que hay en la zona de Chametla. Bueno, desde el rato va a presentar Marcos cuestiones de la llegada de turquesa a estos asentamientos, materiales arqueológicos hay, ¿sí? Y estos vasos son parte integral de lo que sería el complejo Aztatlán, que es uno de los indicadores precisamente, uno de los marcadores de la presencia de grupos de élite, pues, ¿no? en la zona. Y desafortunadamente la gran mayoría también son de resultado de saqueos. Sin embargo, sí hay en algunos asentamientos, o hemos podido medio identificar de dónde proviene. Por ejemplo, el de acá, creemos que es de Siqueros, que sería uno de los candidatos a ser la cabecera de uno de estos Altepet, si le queremos llamar de esa manera. Este de aquí, aunque está en manos de un coleccionista de Escuinapa, lo más probable es que corresponda que provenga de Chametla. Así es que, bueno, ya tenemos pues ciertos elementos que nos indican que hay ciertas cosas. Y el patrón de asentamiento, sí, los únicos sí, son solo unos cuantos sitios que tienen presencia de centros ceremoniales. Ahí sí, en ese sentido, es muy claro. Y están casi siempre en las orillas de los ríos, ¿no? La única excepción, digamos, posible es un sitio que se llama La Presa, que está en la zona de Nayarit, que es temprano, es entre el 500 y el 750 después de Cristo. Pero todos los demás las cabeceras están a la orilla de los ríos. Pero como te comento, el problema es la falta de investigaciones sistemáticas en esta zona. Pues, bueno, en todas partes. Gracias. Sí. Alan. Sí, antes de hacer mi pregunta, hay una pregunta de Mauricio Garduño. ¿Tú puedes verlo desde el sur que está ahí o te la leo? No hay problema, ¿no?
Dan Skype a tu presentación. Ahí donde dice, ah, ya. En Skype y aparece Ay, inmediatamente. no veo. El Zoom. Y hay un... No, no, mejor léemela. Ok, no leo. Dice Mauricio Garduño, Alfonso, buenos días. En la costa noroccidental de Nayarit se nos presenta un problema similar con la cultura material asociada a la etapa terminal de la ocupación prehispánica. El tipo de diagnóstico asociado a la fase terminal de Santiago, 1350 sea 1530 DC, el Santiago blanco, diagonal rojo, se encuentra escasamente representado en las colecciones tanto de superficie como de excavación. De hecho, en San Felipe Aztatán, donde se supone se encontraba la cabecera del señorío Aztaclán, el apogeo constructivo tuvo lugar durante el Posclásico temprano y medio, por lo que suponemos que la cabecera del Posclásico tardío se encontraba no en la planicie aluvial, sino en Somontano, cercano a la población actual de Acaponeta. Sí, efectivamente, les comentaba yo hace rato que justamente ando buscando el tipo de diagnóstico de la última etapa y el candidato principal hasta ahora es el Mazatlán polícromo, que justamente sería contemporáneo a los Santiago. Ah, por cierto, como comenta Mauricio también, para el caso de Chametla es probable que en realidad la cabecera, a la llegada de los españoles, no fuera el sitio arqueológico este que todos conocemos de Chametla, sino que estuviera del otro lado del río. Ya lo había comentado Isabel Kelly, y las fuentes sí son muy claras en ese sentido, que es pasando el río, dicen, llegan a la cabecera. Así que es probable que sea más bien quizá Coacoyolitos o algún otro sitio cercano a Agua Verde, pero el sitio más grande del otro lado del río es Coacoyolitos, precisamente. Bueno, a lo mejor sí cambió el patrón hacia los últimos 200, 300 años de la época prehispánica. Resulta curioso que también para el caso del río Baluarte en particular tengamos esta situación, pues, ¿no? Y en Culípara es donde tenemos también ese rollo, pues, ¿no? Para el caso de Quesala sí es muy claro que es antes de que cruzaran el río. Para el de Culípara no. Por cierto, Culípara significa cosa torcida. Está el recodo, está ahí a escasos kilómetros, justamente donde hace un recodo del río, pues, ¿no? O sea, se llama, de hecho, la identificación de la provincia, tanto con el nombre como con la ubicación, está que ni mandada a hacer, pues. Y a los frijoles sería en el río Quelite. Y desgraciadamente se pasan de largo el río, la zona de las labradas. No había grandes asentamientos, bueno, pero quizá alguna estancia cerca de Coyotitán, en esa zona de por ahí, pues. Pues muy bien, si no hay otra participación, le agradecemos a Alan. Una rapidísima. Debido a mi ignorancia de la zona, pues, es grande, pero es muy interesante todo lo que presenta, sobre todo el proceso de poblamiento que tienes ahí, que es enorme, ¿no? Sobre todo aprovechando los ríos. Lo que me surge a mí la duda es, todos estos grupos que tú dices que son provincias, si son autónomas, aisladas, ¿no? Obviamente también se está relacionado con el sistema, pero serán el mismo grupo étnico, el mismo grupo, la misma afiliación étnica. ¿Dónde son? O sea, son aguas, que son por los nombres, ¿no? O sea, no sé. Sí, ese es el otro asunto. De hecho, pareciera que sí, que los grandes territorios probablemente sí correspondan a grupos étnicos. De hecho, lo que llamamos la región Totorame abarca toda la costa de la norte Nayarit, que trabaja Mauricio precisamente, desde el río Santiago hasta probablemente el río Piastla, ¿no? Ahí serían el grupo de los Totorames, y del Piastla para arriba estarían los Tahues, y en la sierra están los Jijimes, Yacatzés. Son grupos emparentados lingüísticamente con los náhuatl, precisamente. De hecho, los toras y huicholes son, en la actualidad, los grupos lingüísticos más emparentados con los náhuatl. De hecho, algunos lingüistas proponen un subgrupo aztecorachol, digamos, porque es tanta la cercanía que hay entre ellos que el náhuatl, el cora y el huichol son lo más cercano. Hay una discusión ahí todavía que hablaban, si se entendían con los náhuatl o no, porque
la conquista, Nuño de Guzmán llevaba lenguas que hablaban náhuatl y se entendían con los intérpretes de los pueblos estos. Son muy enfáticos al decir que pasando el río Piastla, las lenguas ya no entendían a los intérpretes. Pues, ¿no? Parece ser que el Piastla sí fue como una frontera etnolingüística, digámoslo así. Y sí, el problema es ese, que antes se emparejó territorio político con el grupo etnolingüístico, y no es el caso para nada. Todos los temas constructivos, tipos cerámicas, muy parecidas a las del centro. No. No tiene nada que ver. Mejor no hablemos de eso porque podemos pasarnos unas 2 horas discutiendo. Como se darán cuenta, esta región es muy rica en información arqueológica, falta mucho por conocida, mucho por investigar, pero la discusión hasta el momento, pues, con la información existente, con los trabajos que ha estado haciendo Alfonso, pues ya da para llevar a cabo una discusión y comenzar a entender cómo se estuvieron conformando, y pues también nos permitirá desarrollar más estudios. Es lo que va a proponer, lo que está haciendo Alfonso en este momento, ¿no? Pues te agradecemos, Alfonso, tu participación. Muchas gracias. Y continuamos con nuestra siguiente ponencia, a cargo de Marcos Alejandro Reyes Armela, pasante de arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, generación 2010. Trabajó en proyectos arqueológicos, el proyecto Primeros Pobladores de la Sierra Gorda 2013, proyecto arqueológico Poblamiento, Agricultura Inicial y Sociedades Aldeanas en la Cuenca de México, 2014 y 2017, proyecto arqueológico Las Labradas 2013.